Una vez que empiece no podrá, ya. Hola, buenos días, bienvenido a nuestra tercera charla relacionada con el régimen ProPyme General 14T número 3. Gerardo Escudero es mi nombre y hoy día vamos a tratar específicamente en este régimen de ProPyme General 14T3 el registro tributario de rentas empresariales. Así que por favor, todas las consultas relacionadas al registro tributario de rentas empresariales, usted puede ir escribiéndonos en el chat. También nos acompaña María José, Paula y Raúl, que estamos trabajando en este proyecto para ir tratando de resolver sus dudas. También les recordamos que aún no hemos podido subir el material que hemos expuesto ni los videos, pero estamos haciendo todo el trabajo posible y el máximo esfuerzo para que así ocurra en el corto plazo. No obstante lo anterior, a nuestros colaboradores cercanos, que es el colegio, distintos colegios contadores y algunos asesores que nos han apoyado en este proceso de operación renta, ya se les ha compartido y por lo tanto algunas personas sí ya tienen el material, pero esperamos prontamente esté a su disposición. Así que les dejo también con Nicole, que ella va a dar comienzo a nuestra exposición del día de hoy. Está en silencio, Nicole. Perdón, ahora sí. Hola, mi nombre es Nicole Sánchez. Sean todos bienvenidos a esta tercera charla relacionada con el régimen ProPyme. En esta oportunidad vamos a revisar la normativa que le aplica a los registros de rentas empresariales. Vamos a compartir la PPT. Ustedes me avisan si se ve, por favor, Gerardo. Sí, se ve fuerte y claro. Se ve bien. ¿Está en modo presentación ya? ¿Sí? No todavía. Ahora sí, pero sí. Déjame. Rebobinando, perfecto. Ahí está. Ya. Ahora sí. Ya. Como les comentaba, entonces, esta charla vamos a revisar los registros tributarios de rentas empresariales que le aplican a este régimen. Ahí sí. Perdón, estas cosas pasan por estar en vivo. ¿Me escuchan, cierto? Sí, recuerde usted que estamos en vivo directo. Sí. Hoy día 20 de junio, ¿cierto? Son las 17 horas. Recordarles también que vamos a estar dictando otras charlas. Vamos a continuar el día martes 16 de febrero con el régimen de transparencia, con las normas aplicables a la determinación de la base imponible. Vamos a revisar un caso práctico y el formulario número 22. Luego, el jueves 18 de febrero, vamos a continuar con el régimen de transparencia y vamos a revisar la norma aplicable a la determinación del capital propio tributario simplificado, también revisándolo a través de un caso práctico y llenado del formulario 22. Y ya para culminar este ciclo de charlas, vamos a revisar el régimen general, donde vamos a comenzar el martes 23 de febrero, revisando el incentivo al ahorro establecido en el 14E, el impuesto de primera en carácter de voluntario. Vamos a revisar también un caso práctico y la declaración jurada 1926. Vamos a continuar el jueves 25 con las normas aplicables en la determinación de la razonabilidad del capital propio tributario, también un caso práctico y llenado el formulario 22. Y para finalizar, vamos a revisar el 2 de marzo del 2021 las normas aplicables para la confección de los registros de rentas empresariales, un caso práctico y el formulario número 22 y también la declaración jurada número 1948. Ahora vamos a pasar a revisar los registros de rentas empresariales que están contenidos en el número 2 de la letra A del artículo 14 de la LIR. Estos registros son el RAI, el DAN, el REX y el SAC.
¿Por qué les hago mención a la norma del número 2 de la letra A del artículo 14? Esto es porque es la misma normativa del régimen PROPYME en base a retiros que me lleva a esta norma contenida en el artículo 14, letra A. Es importante señalarles que si bien hace referencia a la normativa del 14A, como ya lo revisamos en la charla de base imponible, estos contribuyentes no deben llevar el registro DAN porque ellos, en la determinación de la base imponible, llevan como egreso en el ejercicio de la adquisición los bienes del activo fijo que están pagados. También es importante mencionarles que deben controlar el registro STUD, tal como lo señala el artículo 11 transitorio, que básicamente es el saldo de utilidades que quedaron acumuladas en el FUD hasta el 31 de diciembre del 2016. Y tal y como les señalaba, aquí está la norma que nos envía a la letra A del artículo 14, donde la letra G del número 3 de la letra D señala que la empresa va a estar liberada de mantener y preparar los registros de rentas empresariales establecidos en las letras A, B y C, es decir, RAI, DAN y REX, del número 2 de la letra A de este artículo, salvo que percibe o genere rentas exentas de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida, es decir, aquellas que se controlan en el registro REX. El SAC, el contribuyente, siempre lo debe llevar. Esto es porque si bien puede quedar liberado de llevar los registros, los retiros afectos a impuestos finales tienen derecho al crédito por impuesto de primera categoría y para poder asignarlo debemos llevar siempre nuestro registro SAC. Reiterar que el contribuyente del régimen PROPYME, si debe llevar los registros, va a llevar el RAI y el REX y el SAC, no el DAN, porque este se lleva a gasto en la determinación de la base imponible en el momento de su pago. No podrán liberarse de llevar los registros de rentas empresariales que ya les señalé cuando las empresas generen o reciban rentas con tributación cumplida, rentas exentas o ingresos no renta. También cuando las empresas efectúen una devolución de capital a sus propietarios. Esto es porque cuando realicen la devolución de capital van a tener que verificar que efectivamente fue imputado al capital enterado y para esto van a tener que reconstituir los registros. Y también no van a poder liberarse de mantener los registros cuando la empresa tenga aún el 31 de diciembre del 2019 saldo de los retiros en exceso. Recordemos que esta norma fue derogada a partir del 1 de enero del 2015, pero puede que haya empresas, y las hay, que todavía tengan saldos de retiros en exceso. Entonces, si tienen estos saldos, no pueden liberarse de llevar estos registros. Y reiterarles que la empresa, independiente de que no lleva registros, siempre debe controlar el registro SAC para efectos de la asignación del crédito cuando estos se imputen a registros de rentas empresariales que están afectos, es decir, el RAI, o no se imputen a los registros. Es importante al momento de confeccionar los registros que el régimen PROPYME no le aplica la corrección monetaria contenida en el artículo 41 de la LIR, por lo que al confeccionarlos no vamos a tener que reajustar ni remanente, ni las partidas del inciso segundo del artículo 21, ni los retiros del ejercicio. También estos registros deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se deben realizar siempre en orden cronológico. Respecto de esto, la circular 73 del 22 de diciembre del 2020 señaló que si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, las imputaciones a los saldos acumulados en los registros se efectuará en forma proporcional a cada uno de ellos,
considerando el porcentaje que represente cada retiro, remesa o distribución sobre el total realizado en el mismo día, salvo que la empresa pueda acreditar la cronología respectiva dentro del mismo día. Es decir, si yo puedo acreditar en un mismo día que, por ejemplo, al socio 1 le hice primero la transferencia que el socio 2, ese socio 1 va a tener que, el retiro se va a imputar primero que el socio 2. Respecto del orden de imputación a estos registros, debemos mirar la normativa que está contenida en el número 4 de la letra A del artículo 14. Y esta es, como lo ven en el primer recuadro, respecto de los retiros, remesas o distribuciones, como norma general vamos a imputar primero el RAI y luego el REX. ¿Ya? El DAN ya sabemos que no corre para estos contribuyentes. Pero sí hay que tener presente que si el contribuyente al 31 de diciembre mantenía dentro de sus registros la columna RAP, esta, de acuerdo al artículo 10º transitorio, debe ser imputada en primer lugar y no se van a considerar reglas de imputación. Por lo tanto, de tener esta columna en los registros, vamos a tener que imputar de acuerdo al RAP, RAI, REX. Y de no existir saldo en los registros y si aún tengo retiros, siempre van a estar afectos a los impuestos finales. Y si tengo SAC, esos retiros van a poder llevarse el crédito correspondiente. Respecto de la devolución de capital o de los retiros que puedan formalizarse como una devolución de capital, recordemos que la norma indicó que hay algunos retiros que van a poder formalizarse como devolución de capital siempre y cuando se formalicen en el mes de febrero del ejercicio siguiente. Y respecto de esto es importante señalar que el FUR se debe imputar en primer lugar cuando exista una devolución de capital. Y respecto de esto está normado en el artículo 16 transitorio y independiente de que, por ejemplo, la pyme que está acogida a este régimen en base a retiros no le aplica las normas de corrección monetaria, el registro FUR sí se debe actualizar. ¿Por qué? Porque estas cantidades que están contenidas en este registro no son propias del régimen y se rigen por una norma en particular. Sí, es importante recordar que por regla general, todos los retiros están afectos a impuestos finales. ¿Cuándo no quedarían afectos a impuestos finales? Cuando hubieran saldo en el registro REX, ¿cierto? En ese registro que se contienen las rentas con tributación cumplida, los ingresos no renta y las rentas exentas. Entonces, por regla general, si tenemos en nuestra empresa solamente RAI, todos los retiros van a estar afectos a impuestos finales. Y si hubiera bien, como decía Nicole, usted venía de una renta atribuida y quedaba un saldito de RAP, entonces como traía un saldito de RAP, ese RAP se va a la renta al registro REX y por lo tanto sí tiene que llevar el registro tributario de renta empresarial. Sí, muy buena intervención, Gerardo, porque en el momento del que un contribuyente, por ejemplo, quede liberado de llevar los registros, se va a entender que todos los retiros que realice el propietario van a ser retiros que están afectos a los impuestos finales. ¿Ya? Y si tiene SAC, va a poder asignársele este SAC. Gracias, Gerardo. No hay por qué, Nicole. Como les comentaba, hay empresas que a la fecha todavía pueden tener saldos de retiro en exceso. Y respecto de esto, la ley señala que van a imputarse al término del ejercicio y a continuación de los retiros del ejercicio. Y respecto a la devolución de capital, también se señala que se van a imputar al término del ejercicio y a continuación de los retiros del ejercicio. Fue entonces cuando la circular 73 precisó que de existir retiros en exceso, devolución de capital y retiro del ejercicio, el orden de imputación
tal como lo ven en la presentación, va a ser los retiros del ejercicio, luego los retiros en exceso y posteriormente las devoluciones de capital. Vamos a partir revisando entonces el registro RAI. Este registro RAI contiene las rentas afectas a los impuestos finales. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Vamos a tomar nuestro capital propio tributario simplificado, le vamos a sumar todos los retiros del ejercicio, independiente si estos son ingresos no renta, rentas exentas o rentas afecta a impuestos finales. ¿Por qué se suman todos los retiros? Porque si bien constituyen una disminución patrimonial, esta disminución se tiene que ver reflejada en el RAI, cuando yo imputo a los registros de renta empresariales al término del ejercicio. Es por esto que yo debo sumar todos los retiros del ejercicio. También debo sumar el REX negativo. Este valor se debe sumar a su valor absoluto. ¿Y por qué debo sumarlo? Es porque yo debo limpiar las cantidades que no son afectas a impuestos finales. Entonces, todos los gastos, costos o pérdidas que sean asociados a rentas exentas no deben compensarse con las rentas afectas a impuestos finales. Es por esto también que lo sumo. A estas cantidades yo les voy a restar el REX positivo y le voy a restar el capital aportado más menos los aumentos, disminuciones de capital. Y así obtengo entonces mi registro RAI. Es importante señalar también que si el capital propio es negativo, debe considerarse como valor cero. Y los valores se consideran sin reajuste. Hay una situación, sí, Nicole, que les quería comentar. Lo primero es que si miramos cómo determinábamos el RAI hasta el 31 de diciembre del 2019, vemos dos grandes diferencias. Una diferencia era que hasta el 31 de diciembre del 2019, cuando usted determinaba el RAI en una empresa acogida el 14B, solamente sumaba los retiros, ¿cierto? Pero cuando eran provisorios, ¿ya? Entonces el legislador en esta oportunidad se dio cuenta que a todo evento se deben incorporar los retiros porque ya han efectuado una disminución del patrimonio, entonces se tiene que reponer para hacer la imputación correcta. Lo segundo es que en este año en particular, ¿cierto? También el legislador ha incorporado que el saldo negativo del registro REX se tiene que adicionar, es decir, si mi capital propio tributario es de 100 y mi saldo negativo del REX es menos 20, voy a tener que sumar a los 100 los 20. Recuerde usted que este saldo negativo del registro REX tiene que ser al término del ejercicio antes de imputación. Por otro lado, si bien es cierto cuando uno determina el RAI, el legislador lo ha establecido que parte del capital propio tributario con un valor positivo, el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, también ha instruido que para efectos de determinar el RAI, en el caso que tenga un capital propio tributario negativo, también lo debe considerar. ¿Por qué? Porque imagínese usted que tiene un capital propio tributario simplificado negativo de menos 30 y el saldo negativo del registro REX es menos 40. Entonces usted tomaría el capital propio tributario negativo menos 30 y agrega este saldo del REX negativo a valor absoluto más 40 y le daría, ¿cierto?, un RAI positivo. Así que ese es un importante detalle, pero como para evitar que usted se olvide de estos detalles, usted va a ver que nosotros vamos a poner un ejercicio y cuando veamos el recuadro 18, determinación del RAI a través de este formulario provisorio que el Servicio de Impuesto Interno ha publicado el 27 de noviembre, va a ver que también ahí se incorpora este valor, el código 1719, que es el capital propio tributario negativo, pero solo para efectos de determinar el RAI. ¿Ya? Y como bien dice Nicole, y lo puso, está ahí en la PPT, estamos en el régimen ProPyme general 14D3,
y por tal razón se consideran todos los valores históricos. Gracias, Gerardo. También importante reiterar que este registro se debe confeccionar al término del ejercicio y yo debo partir con el remanente que quedó del ejercicio anterior, pero antes de la imputación de los retiros yo lo debo reversar, ¿ya? Porque este registro se determina año a año. Entonces, no olviden que hay que reversarlo. Aquí vemos el formulario 22, provisorio, tal y como lo señaló Gerardo, que está publicado para la T 2021. Y lo importante de este registro es que, si bien sigue básicamente la fórmula que les acabamos de exponer, es que, como lo ven en el código 1725, hay una deducción por saldo FUR. Esto se debe a que el artículo transitorio, que es el 16 transitorio de la ley 21.210, señaló específicamente que para efectos de la determinación del RAI, el FUR se debe considerar capital. Entonces, por eso lo restamos. Y en el código 1727 vemos el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones. Esto también se debe deducir porque el número 7 del número 5, perdón, del artículo 17 de la LIR nos señala que este sobreprecio constituye capital. Entonces, por eso también lo deducimos en la determinación del RAI y también así lo expone el recuadro 18 del formulario 22. Que no se olviden, es provisorio, todavía no está el definitivo publicado. Ahora pasamos a revisar el registro REX, y este registro REX básicamente se divide en 3 tipos de renta. Las primeras son aquellas con tributación cumplida, luego tenemos las rentas exentas y tenemos por último los ingresos no renta. Ahí, perdón, Nicole. Sí, adelante. Vuelvo al anterior. Hay un cambio importante y fundamental al comparar con el 2019. ¿Cuál es el cambio? Es que a partir del 2020 el orden de imputación es distinto. A partir del 2020, una vez que usted agotó el RAI y como el 14D3 no lleva el registro de DAN, ¿cierto? Vendría la imputación al registro REX. Y a partir del 1 de enero del 2020, la primera imputación que usted tiene que efectuar es a las rentas con tributación cumplida. Y una vez que agote todas las rentas con tributación cumplida, hace la imputación de las rentas exentas para finalmente llegar a los ingresos no renta. Entonces, y como lo va a mostrar ahora Nicole en la lámina siguiente, cuando miramos las rentas con tributación cumplida, hay que hacer un distingo, porque dentro de las rentas con tributación cumplida, nosotros encontramos, no sé si puede dar un poquito el clic a la siguiente lámina, rentas que pueden ser imputados cuando así lo estime conveniente la empresa, ¿cierto? Rentas con tributación cumplida que deben ser imputadas en primer lugar, y hay rentas con tributación cumplida que no tienen un orden de prelación. Así que dentro de este cambio de imputación y esta apertura de las rentas con tributación cumplida, hay que mirarlas. Y si vemos las rentas con tributación cumplida, las que deben ser imputadas en primer lugar son las rentas provenientes del RAP, ¿cierto? Si yo era 14 al 31 de diciembre, o sea, era una sociedad que estaba acogida al régimen de renta atribuida y tenía un saldito de RAP de 100 pesitos, ¿sí? Los 100 pesitos famosos. Esos 100 pesitos ahora se incorporan dentro de las rentas con tributación cumplida a un registro que se llama RAP y van a tener que ser las primeras que deben ser distribuidas. También, si usted venía del 14 ter letra A, ¿cierto? Tiene que determinar un diferencial,
según el artículo 14 transitorio de la ley 21.210, y si quedase en diferencial positivo, tiene la misma suerte que las RAP, es decir, son las primeras que deben imputarse. También dentro de estas rentas con tributación cumplida existen rentas que pueden ser distribuidas en la oportunidad en que así lo estime conveniente la empresa. Y ahí tenemos las rentas grabadas con el ISFUT, las rentas grabadas al año 83 y las rentas grabadas por los retiros de proporcionado, esta novedad que aparece en el artículo 14 A número 9. Pero ¿qué dijo la circular? ¿Cuál fue la interpretación de este servicio? De que, si bien es cierto, el legislador estableció que las rentas con tributación cumplida del RAP son las primeras que deben imputarse, pero el legislador se refiere a las rentas de esta ley. Por lo tanto, pudiese ocurrir que, si usted tiene ISFUT, las impute de manera anticipada. Un consejo importante y no menor es que si ves en el cuadrito que está exponiendo Nicole, las rentas grabadas con el ISFUT de la ley 2780 y 2899 están separaditas que las rentas del ISFUT del 21210. ¿Y por qué obedece esta separación? Porque recuerde usted que a propósito del artículo 39 transitorio, ¿cierto? El Servicio de Impuesto Interno puede, ¿cierto?, en un proceso de fiscalización, determinar de que existe alguna desproporción y, por lo tanto, si acaso no demuestra el motivo, podría verse afectada con el impuesto indicado en el artículo 39 transitorio. Es por eso que, en este ejemplo, y en esta PPT usted está mirando que se deben controlar separados. Así que, importante, dentro de las rentas con tributación cumplida, reiteramos, tenemos las rentas que deben ser asignadas en primer lugar, el RAP y la diferencia inicial de 14T letra A, rentas que pueden ser distribuidas cuando así lo estime conveniente e incluso por sobre esta imputación de en primer lugar, renta ISFUT 2780-2899, ley 21.210, parece una rifa de la polla, utilidades grabadas del año 83 y rentas grabadas por distribuciones de proporcionado, artículo 14A, número 9. Y nos quedarían, ¿cierto?, aquellas que no tienen un orden de prelación para su imputación, ¿cierto?, que sería la diferencia del capital propio tributario, de acuerdo al artículo 32 transitorio, retiros desproporcionados con cargo a rentas grabadas por el ISFUT y las rentas percibidas, ¿cierto?, de otras empresas de contabilidad simplificada o renta presunta. Y una vez que agotó, ¿cierto?, la imputación a esta RTC, rentas con tributación cumplida, ¿cierto, Nicole? Le efectúa la imputación a las rentas exentas. Y aquí, ¿por qué hay que llevar un distingo de la renta exenta? Porque hay rentas exentas que provienen del capitalismo popular. Si bien es cierto, ya no hay empresas que tengan esta franquicia, que generen año tras año, pero hay rentas que no fueron distribuidas en su oportunidad o que están emposadas en los registros y por lo tanto pudiesen viajar de distintas empresas a través del reparto de dividendos. Entonces, usted debe controlar aquí aquellas rentas que tengan crédito, rentas exentas con crédito de impuestos de primera categoría, que serían las del artículo 11 de la ley 18.401, que son rentas exentas del global, pero no del adicional, y tendría las otras rentas exentas. Y finalmente, ahí, ¿cierto?, hace la imputación ¿a dónde? Al ingreso no renta. Ok, ingreso no renta que puede provenir de venta de acciones del artículo 107, enajenación de bonos del artículo 104, etc. Así que, importante que se aprecie este cambio que existe en la imputación y cómo este registro de rentas con tributación cumplida ha sido aperturado, ¿cierto, Nicole? Sí, uno de los registros más importantes y los que vamos a tener que tener más el control es este registro REX. Así que importante lo que acaba de mencionar Gerardo. Muchas gracias. Pasamos entonces al registro SAC. Y en este registro SAC vamos a tener
el impuesto de primera categoría que haya afectado a la empresa sobre la base imponible, el cual va a dar origen a un crédito sin la obligación de restitución, es decir, el propietario va a poder ocupar el 100% de este crédito. También vamos a tener créditos cuyo origen provenga de retiros o dividendos que se perciban de otras empresas. Ya también vamos a tener crédito proveniente de reorganizaciones empresariales y vamos a tener crédito por impuestos pagados en el exterior, que lo vamos a controlar en una columna aparte y está normado en el artículo 41A de la LIR. Recordemos que este registro siempre se debe llevar a todo evento, independiente si el contribuyente está liberado de llevar los registros de rentas empresariales. Del saldo del registro SAC, vamos a rebajar al término del ejercicio aquellos créditos que sean asignados a los retiros que están afectos a impuestos finales. También vamos a rebajar el crédito asignado a las partidas del inciso segundo del artículo 21 y aquellas partidas que están en el inciso primero del artículo 21, pero que no se gravan ni con la tasa del 40% ni el inciso tercero del artículo 21, como por ejemplo las donaciones. La imputación de estas partidas se hacen a todo evento, es decir, incluso pueden hacer negativo el registro SAC. Y también vamos a deducir de este registro cuando la empresa efectúe reorganizaciones empresariales y se asigne crédito a sociedades que nacen, por ejemplo. Tal y como les señalé, las empresas que están escogidas a este régimen ProPyme en base a retiros, cuando determinen la base imponible y determinen el impuesto de primera categoría, este va a dar origen a un crédito sin la obligación de restitución. Pero es importante señalarles que si el propietario de esta pyme es un contribuyente que está acogido a las normas de la letra A del artículo 14 y percibe este crédito con la obligación, sin la obligación de restitución, muta al percibirlo una 14A a un crédito con la obligación de restitución. También es importante mencionarles que cuando un contribuyente estuvo acogido al régimen ProPyme en base a retiros y migra al régimen de la letra A del artículo 14, ya sea de forma voluntaria porque incumplió con los requisitos o por efectos de alguna reorganización empresarial, los créditos que tenía el contribuyente en la columna sin la obligación de restitución van a mantener esa calificación tributaria cuando migre a un 14A. Y por último, la notita que está ahí en rojo señala que hubo un proyecto de circular que estuvo en consulta respecto de la ley 21.256 y que nos señalaba que respecto de esta tasa rebajada del impuesto de primera categoría, la cual se rebajó de un 25 a un 10% por los años tributarios 2021, 2022 y 2023, los créditos van a ser asignados con un factor con 5 decimales. Pero como esta fue una circular que está en consulta pública y todavía no sale la circular definitiva, debemos esperar a las instrucciones definitivas del Servicio de Impuestos Internos para asignar este crédito. Y ya finalizando con esta parte teórica, tenemos el recuadro del registro SAC, donde debemos separar aquellos créditos que están acumulados a partir del 1 de enero del 2017 y aquellos que están acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016.
Aquellos que están acumulados a partir del 2017 debemos separarlos entre créditos no sujetos a la obligación de restitución y aquellos sujetos a la obligación de restitución. Y estos se van a subdividir a su vez en aquellos sin derecho a devolución y aquellos que tienen derecho a devolución. También en los acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016 debemos hacer una subdivisión señalando aquellos que no tienen derecho a devolución de aquellos que tienen derecho a devolución. Y también vemos que hay una columna por crédito IPE y respecto de esta va a ser asignada en conjunto cuando se asigne el crédito por impuesto de primera categoría. Y ahí yo debo verificar si estoy asignando crédito acumulado desde el 1 de enero del 2017, yo me voy a llevar el crédito IPE generado en el 2017 en adelante. Si yo voy a asignar a estos retiros a efecto de impuestos finales, crédito por impuesto de primera categoría acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016, yo voy a tener que asignar en conjunto con el crédito IPE del año 2016. No sé si Gerardo quiere agregar algo más. Sí, es importante ver el distingo. Si se da cuenta, hay crédito acumulado desde el 2017 y hay un distingo ahí, dice no sujeto a restitución, acumulado hasta el 2019, y al ladito tenemos los acumulados desde el año 2020. ¿Y por qué se hace ese distingo? Recuerde usted que cuando se generan créditos no sujetos a restitución acumulados desde el 2020, es decir, de la renta líquida generada a partir del año 2020, y ese dividendo y ese crédito llega a una sociedad 14A, ¿qué pasa ahí? Cuando lo recibe la sociedad 14A, ese crédito muta y de no sujeto a restitución pasa a sujeto a restitución. Entonces, por eso es importante hacer esta apertura, ¿ya? Si bien es cierto, son pocas las situaciones en que vamos a encontrar créditos no sujetos a restitución acumulados hasta el 2019, de todas formas hay que hacer esta apertura. Muchas gracias, Gerardo. Con esto finalizamos la parte teórica de la presentación y ahora vamos a revisar algunas preguntas a través de la aplicación menti.com, que tal y como lo vimos en las charlas anteriores, vamos a interactuar con usted a través de esta plataforma y yo les voy a entregar un código para que ustedes puedan responder las preguntas que se van a realizar a continuación. ¿Me avisa, Gerardo, si se proyecta la pregunta, por favor? Sí, no se asusten porque ustedes vieron un momento en negro en la pantalla, pero era porque Nicole estaba haciendo el dribbling, el cambio de pantalla. Ahora sí se ve. Yo voy a tomar mi celular también. Deben ingresar a la página www.menti.com. Al ingresar a esta página les va a pedir un código. El código es el 7252171. Por favor, ¿puede repetir que estoy cabecita agacha? 7252171. Y les va a aparecer la siguiente pregunta. Para efectos de la determinación del registro RAI en el régimen PROPYME 14 de 3, ¿qué capital propio tributario se debe considerar? Y las opciones son el capital propio tributario determinado conforme lo indica el número 10 del artículo 2 de la LIR o el capital propio tributario simplificado. Los invito a participar de esta interacción porque así podemos reforzar algunas cosas de no haber quedado del todo clara la exposición de la parte teórica. Sí, mientras van mirando y contestando, hay una pregunta frecuente y que surge y que hay que tener en consideración, y si bien es cierto también lo vamos a reforzar en el ejercicio, es importante que no quede duda alguna. Vamos a ver que si yo era empresa sujeta al régimen de renta atribuida,
¿ya? Tenía 100 pesitos de renta atribuida y me voy al régimen 14D3, ¿cierto? Tengo un saldo de RAP inicial de los 100 pesos. Luego, yo en abril 2020 voy a pagar impuestos de primera categoría. Y ese pago de impuestos de primera categoría, solamente por este año 2020, vamos a descontarlo. Entonces, si tengo 100 de RAP, descuento los 25, van a quedar 75. Pero usted podría decir, ¿y qué pasa si los socios habían retirado el 100% del RAP? Entonces yo digo saldo inicial del RAP 0 y paga el impuesto de primera categoría de 25, entonces usted va a tener una columnita de RAP con saldo negativo de menos 25. Lo vamos a reforzar, pero es una pregunta bastante frecuente que también nos ha llegado en el chat interno y a través de las distintas plataformas en que vamos recabando información. Nicole, yo no sé cuántas personas le han contestado hasta el momento. Poquitas, así que voten. Llamen ya. Bueno, no hay problema, pero la tendencia es clara. Sí. El capital propio tributario simplificado es el que se debiera considerar según esta respuesta. Sí, hay otra pregunta. Vamos con la otra ya. Sí, también utilizando el mismo código, ahí debe actualizar la página del Menti. Y la pregunta es, una empresa que se encontraba acogida al régimen de renta atribuida y migra al 14D3, ¿en qué registro debe deducir el impuesto de primera categoría pagado en abril del año 2020? Las opciones son que estaba del acogido, RAI, del SAC o del REX en la columna RAP. Estaba acogido al régimen de renta atribuida. Está la pelea, Nicole, está la pelea. No sé cuántas personas hay conectado. Raúl, ¿nos puede decir, por favor? En este minuto hay 608 personas. Y están votando muy poquito. Anímense a votar. Llamen ya. Yo voy a votar también. Ojalá no me equivoque. Ahí va. Mi internet está medio extraño. Submit, enviar. No se va. Qué raro. Apriete ahí actualizar. Bueno. Mientras tanto yo voy a buscar el ejercicio para compartirlo luego. Y ahora están subiendo un poco la cantidad de participantes. Sí, en esta está un poco más peleada la votación. La respuesta, claro. Ahora pude votar. Ya. ¿Usted me dice, Gerardo, cuándo finalizamos? Sí, vamos finalizando porque ya son las 10:45, nos queda el ejercicio y alguna parte de preguntas frecuentes. Así que agradecemos la gentileza que hayan votado porque bien como dice Nicole, nos ayuda a reforzar ciertos conceptos. Entonces la respuesta... Se cayó en la página, ¿cierto? Sí. Pero ningún problema, usted nos dice el... No, ¿ahí la ven? No. Qué extraño. No importa, Nicole, usted nos dice cuál es la respuesta correcta. La vemos a usted. La respuesta correcta era que lo van a tener que rebajar en este primer ejercicio de la columna REX, o sea, del registro REX en la columna RAP, porque la pregunta señalaba a aquella empresa que estuvo acogida al régimen de renta atribuida al 31 de diciembre del 2019. Y ellos rebajaban el impuesto de primera categoría de su registro RAP. Entonces, aquellos que migren al 14D3 en el primer ejercicio van a tener que rebajar el impuesto de primera categoría pagado en el año 2020 de la columna RAP que está contenida, tal como lo señaló Gerardo en el cuadrito que vimos, en el registro REX.
Bueno, Solo por yo este ahora ejercicio. voy a proyectar, usted me confirma, Nicole, ahora que se vea el ejercicio del Excel. Sí, se ve. Perfecto, seguimos con el mismo ejercicio que hemos visto en la charla, en la primera de la base imponible, y en el que vimos del capital propio tributario simplificado, así que ponga mucha atención. Agradecemos su participación, que se haya conectado. Si no está conectado en directo, yo sé que después va a ver el video, ya sea que esté en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, del norte, del sur, Concepción, mi querida Talca, Temuco, Coyhaique, Punta Arenas, y todas las demás regiones que están presentes. Entonces, vamos a mirar y por favor ponga mucha atención porque este ejercicio que está diseñado, que es la base que hemos considerado, es el de la circular 62, hemos hecho algunos pequeños ajustes menores, pero nos dice que la empresa estaba acogida al régimen de renta atribuida. Entonces, el 31 de diciembre del 2019, la empresa era empresa acogida al régimen de renta atribuida. ¿Ya? ¿Y qué nos dice a continuación? Nos dice, mire, usted como era renta atribuida no determinaba RAI y por lo tanto hay que determinar un RAI inicial. ¿Ya? Y también nos dice que tenía 6 millones de saldo final de renta atribuida propio. Entonces recién comentábamos de que el legislador ha establecido que las empresas que no tengan saldo en el registro REX se van a encontrar liberadas de llevar el registro tributario de renta empresarial del RAI, ¿cierto? Y del REX. A todo evento va a tener que llevar el SAC, a todo evento. Pero como usted provenía del régimen de renta atribuida y le quedaba un saldito, ¿cierto? Aquí en este caso son 6 millones, de todas formas tiene que llevar el registro tributario de renta empresarial. Entonces, estos 6 millones que estoy aquí mirando y marcando con amarillo, no sé si se verá bien el amarillo. El amarillo la lleva, parece, o el verde, no sé qué color, este año. Bueno, ese va a ser mi saldo de inicio para el registro tributario, pero nosotros vamos a determinar el RAI inicial. ¿Y se acuerda usted cómo era la metodología? Decía, parte del capital propio tributario, ya, agregue, ¿cierto? Y de ese valor tiene que restar el saldo del registro RAP. Y por lo tanto, al mirar aquí nuestra planillita que usted está mirando y que vamos a compartir en primera instancia en PDF y que si usted vota con nosotros, participa, puede ser que la compartamos también en Excel para que tenga una hoja de trabajo interesante. Lo mire en detención. Entonces, capital propio tributario inicial, 42.600.000. Rebaja el saldo del registro REX positivo, en este caso sería del RAP, 6 millones. Y rebaja el capital social, y en este caso, para solamente el saldo inicial, como veníamos de un régimen que se afectaba con el artículo 41, vamos a considerar el capital social aportado reajustado, solamente para el registro RAI inicial. Después lo vamos a tener por século seculorum, este valor del capital social aportado reajustado, porque este reajuste ya fue incluido en la base imponible anterior. Y mire, si tenemos 42.600.000 menos el registro REX de 6 millones, menos el capital social aportado, nos dice que quedan rentas afectas al inicio de 6 millones. Y uno dice, oiga, pero en los antecedentes se había señalado que la empresa, ¿cierto?, estaba sujeta al régimen de renta atribuida y por lo tanto en ese mismo año tiene que tributar con impuestos finales. Pero aquí nos dicen que hay 6 millones de renta de afecto. ¿Ya? ¿Y por qué podría ocurrir aquello? Recuerde usted que al 31 de diciembre estaba el beneficio 14T letra C, que hoy día es el 14E, y por lo tanto determinaba su base imponible y luego determinaba la renta líquida invertida, y a propósito de aquello, podía rebajarla. Entonces, no el 100% de las rentas tributaban con impuestos finales. Y por eso encontramos que hay 6 millones de renta afecta. ¿Ya? Bueno,
ese sería nuestro RAI de inicio. Y también nosotros tenemos que considerar el RAI inicial. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo determinamos el RAI final? Mejor, perdón, me equivoqué. El RAI final, ¿cómo lo determinamos? Tomamos el capital propio tributario simplificada que vimos la charla pasada, 54.030. Agregamos a todo evento los retiros históricos, que son 14 millones. Y restamos el saldo del registro REX positivo antes de imputación. Por lo tanto, para determinar nosotros nuestro RAI al 31 de diciembre de cada año, necesitamos tener actualizado, ¿cierto?, y adelantado nuestro registro tributario de renta empresarial. Y como le decía a usted, a todo evento se tiene que descontar el capital social aportado reajustado 30.600.000, que era el monto del capital que quedó, ¿cierto?, al 31 de diciembre de 2019. Entonces, mi renta afecta a impuestos son 34.850. ¿Cómo lo vamos a traspasar a nuestro maravilloso formulario 22 que todavía, voy a poner aquí la vista mejor normal, todavía, ¿cierto? Recuerde usted que es el provisorio, no el definitivo. Entonces, traspasamos los 54 de nuestra hoja de trabajo, los 14 millones, y aquí era lo que también comentábamos, resaltábamos con Nicole en la exposición, de que también vamos a tener un código con el capital propio tributario negativo inicial, porque pudiese ser este efecto del REX negativo que sí me permita una partida positiva, ¿ya? O quizás incluso por los retiros. Por lo tanto, llegamos a un subtotal, y a ese subtotal incorporamos el saldo del registro REX, 2.580.000, que ya lo vamos a ver, y el capital aportado. Y llegamos a los mismos 34.850 que teníamos en nuestra hoja de trabajo. Así que esa sería la primera etapa, el determinar el registro RAI. ¿Ya? Vamos a ver los registros tributarios de renta empresarial, el RETRE, que le estamos llamando, ¿cierto? Algunos y otros lo pueden llamar de otra forma, no hay problema. Voy a ampliar un poquito porque a veces yo no veo tan bien. Me gustan las cámaras, las pantallas completas. Importante, todos los valores van históricos, es decir, y era una pregunta que había en el chat y que estábamos respondiendo, y no sé si todos la pudieran ver, pero una pregunta interesante. Bueno, cuando retiro yo, ¿cómo se hace el registro en el registro tributario? ¿Qué pasa en la DJ? ¿Qué pasa en el formulario 22? Todos los montos van a ser registrados a valor histórico, por lo tanto, si retiró 100 pesitos en el año, esos 100 pesitos los rebaja del registro tributario histórico. Luego, cuando prepare usted la declaración jurada 1948, usted va a tener que informar al Servicio de Impuesto Interno en esa DJ ese retiro actualizado. Y para el formulario 22, ¿cierto?, va a tener que considerar el retiro actualizado. ¿Ya? Ese es el ciclo del proceso del retiro. Y recuerde usted que lo que conversábamos recién, nosotros nos quedó un saldo pendiente de RAP, proveníamos del régimen de renta atribuida, maravillosa renta atribuida. Y por lo tanto teníamos 6 millones de pesos. No sé si se acuerda usted, pero el punto de equilibrio eran 130 millones en la renta atribuida, ¿no? Era fantástico. Ahí nos daba con tasa efectiva del 25% en el global. Entonces tenemos los 6 millones de RAP, y por esta razón, como tenemos un saldito RAP, estamos obligados a llevar todos los registros, el RAI, el REX y el SAC, que siempre lo vamos a llevar. Y solamente por esta vez, por el año tributario 2021, usted va a tener que rebajar el pago de impuestos de primera categoría de manera histórico, ¿sí? Aquí va a rebajar 3.500.000, ¿ya? Así que a mi remanente de RAP va a rebajar el impuesto de primera categoría. ¿Y cómo sabe usted que son 3.500.000? Bueno, porque aquí nos dice que la renta líquida del 2019 eran 14 millones, al 25% determinamos, ¿cierto?, que son 3.500.000. Bueno, ¿y qué pasa si aquí el RAP inicial eran 2 millones? Le va a quedar el RAP negativo. Atención. Aquí, control Z, deshacemos y volvemos a los 6 millones. Ok, y aquí nosotros determinamos un subtotal ante imputaciones. Segundo, bien comentaba Nicole,
el RAI inicial que determinamos de 6 millones de pesos, debemos reversarlo a todo evento. Entonces aquí tenemos el reverso del RAI, ¿ya? Y aquí vamos a ir acumulando los créditos, que en este caso esta empresa no tiene saldo acumulado. Puede ser que era una empresa nuevita y que se inició bajo el régimen de renta atribuida. Si era una empresa que tenía más años de vida en el mercado, pudiese ser que estaba acogida a renta atribuida y tener algún saldito de SAC. Si acaso así ocurre, ¿cierto? Usted mantiene el SAC. Ahora bien, ¿qué pasa si yo era un 14B semi-integrado? ¿Qué pasa con impuestos de primera categoría? Bueno, ahí no hay que hacer ajuste alguno porque está siendo descontado directamente del capital propio tributario, ¿cierto? Usted lo paga con caja y por lo tanto disminuye un RAI. Un 14B usted tenía un RAI inicial. Esta situación, ¿cierto?, de la rebaja de impuestos de primera categoría ocurre sí, solo sí, cuando usted proviene de una renta atribuida. También va a ocurrir lo mismo, recuerde, va a ocurrir lo mismo cuando usted venía de un 14 ter letra A, ¿ya? ¿Por qué? En el 14 ter letra A habían dos opciones, uno que pagase impuestos de primera categoría y otro en que no lo pagaba, ¿cierto? ¿Se acuerda? Si fuera así, si era usted un 14 ter letra A y sí pagó un impuesto de primera categoría, usted tiene dos alternativas, ¿cierto? En esta misma columna le pone el apellido, ¿cierto? 14 ter letra A, o pudiese, ¿cierto?, colocar otra columnita y rebajar a todo evento ese pago de impuestos de primera categoría. Son iguales. ¿Ok? Luego, incorporamos el registro RAI del ejercicio. Tenemos que son 34.850.000. Aquí está, pero no está con fórmula. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a poner al tiro la fórmula para que después usted la tenga sin problema. Y vamos incorporando las rentas exentas percibidas. Se recibieron 80.000 de ingresos no renta, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda usted? Voy a subir un poquito aquí, vamos a ampliar la página. Decimos, se señala en los antecedentes que se recibió un dividendo, el número 5, de ingreso no renta. Por tal razón, como recibió ingreso no renta de 80.000 pesos a través de un dividendo, lo incorpora, ¿ya? Incorpora el crédito de impuestos de primera categoría sobre la renta líquida. La base imponible que terminamos era de 23 millones. Aquí, 23 millones. Como era 23 millones, al 10%, ¿cierto? Tenemos 2.300.000. También lo puede ver usted en nuestra hojita de trabajo, 23 millones. Perfecto. Luego, se recibieron dividendos con crédito por IDPC no sujeto a restitución por 22.000, sujeto a restitución 92.000 y acumulado al 31 de diciembre de 2016 por 34.312, ¿cierto? Aquí en los antecedentes nosotros lo tenemos. Aquí es importante de que usted tenga en consideración lo siguiente. Muchas empresas incorporan estos créditos que reciben de dividendo y extraen la información a través de la declaración jurada informada del Servicio de Impuesto Interno, que en este caso va a ser la declaración jurada 1948. Pero cuando usted le informen el dato a través de la declaración jurada 1948, recuerde usted que ese SAC que va a venir ahí y ese retiro está informado actualizado. Así que usted no puede anotar directamente ese crédito que viene en la DJ 1948, sino que va a tener que deflactarlo, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces, incorpora usted en su registro tributario de renta empresarial el SAC que percibe, pero es el SAC que debiera ser histórico, así que cuidado con esa situación. ¿Cuándo va a ser el mismo de la DJ 1948? Cuando sea un dividendo o retiro de diciembre. Entonces controlamos los 22.000, los 92.000, los 34 y el STUT, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos los 150.000. Tal como señalaba Nicole, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando con el factor 011-111 a propósito de la circular 2 del 2015 y estaba en consulta esta circular de la ley 21256 que algo señalaba, pero hay que esperar la circular definitiva que se publique para tener claridad si
en la cantidad de decimales. Para efecto del ejercicio estamos trabajando con 5 decimales. Y aquí se dio cuenta que tenemos los total antes de imputación, y aquí nosotros decíamos, mire, 2.500.000 más 80.000 nos da 2.580.000. Y ese era el valor que nosotros consideramos aquí como saldo del REX positivo, pero antes de la imputación. ¿Ya? Para efecto del RAI, tiene que considerar este retiro antes de la imputación, porque si considera el final, no corresponde ser retirado. Ok, entonces hacemos un subtotal, nos colocamos al día, el 31 de diciembre, importante, no se actualiza, todo va histórico. Y luego hacemos la imputación de los retiros del ejercicio. Y los socios se retiraron 7 millones cada uno. En primera instancia, la primera imputación es al RA. Luego viene el RAI, ¿cierto? Y por lo tanto, como hizo una imputación al RAI, renta afecta impuestos finales, tendría derecho a crédito. ¿Ya? Entonces, los 4.500.000, que es lo que nosotros estamos diciendo aquí, le decimos, tome los 4.500.000 y multiplíquelo por la tasa, por el factor del ejercicio que tenemos programado. Y luego, ¿cierto? El otro socio también hace lo mismo, los 7 millones por la tasa. Y, importante, el legislador estableció que se deben rebajar todos los créditos de IDPC por gastos rechazados, ¿ya? Y en la base imponible, lo vamos a ver que venía de los antecedentes, tenemos información que existen intereses y multas fiscales por 140.000, ¿ya? Se consideran estos intereses y multas fiscales y por lo tanto, como se agregan en la base imponible histórico, se tiene que reversar del registro tributario. Entonces esos 140.000 multiplicado por la tasa de impuestos de primera categoría, este factor, lo rebajamos. Esto sigue igual que el año anterior, en el cual el legislador establece que es la última imputación que usted efectúa e incluso pudiese dejar el saldo negativo. Una situación en la cual se puede visualizar aquello es que suponga usted que no tiene SAC alguno, ni inicial, ni recibió, y tiene un gasto rechazado por 100.000. Entonces ahí usted le va a quedar de todas formas este SAC con valor negativo. Y otro cambio importante que también Nicole lo mencionó, ocurre con estos créditos asociados a gastos que son afectos al inciso primero del artículo 21, pero no están afectos con la tasa del 40%. Atención con aquello. Es decir, suponga usted que efectuó alguna donación que superó el límite global absoluto. Antiguamente esa partida estaba afecta al 40%, ahora no. Entonces va a ser un agregado en la base imponible, ¿sí? Pero no está afecta al 40%. Como lo agregó y es un gasto rechazado al inciso primero, no afecta al 40%, va a tener dos efectos. El primer efecto es que cuando usted determine el 14E, aquí, ¿cierto?, va a tener que restar estos gastos rechazados, y cuando usted determine el registro tributario de rentas empresariales, también va a tener que descontar el impuesto de primera categoría asociado, ¿cierto?, a este gasto rechazado al inciso primero, no afecta al artículo 40. ¿Sí? Aquí tenemos, mire, el código 1431 ya lo identificó, partida del inciso primero, no afecta al impuesto único del tasa 40 del inciso segundo histórico. Así que atención con aquello, estos son los cambios más importantes. Y vamos controlando, ¿cierto?, la imputación. Recuerda usted que la imputación es en orden cronológico, Y tal como lo señala la circular 72, ¿cierto?, de diciembre del 2020, usted va a determinar, ¿cierto?, su tasa TEF antes de que efectúe la imputación. ¿Ya? Así que, tranquilidad, nuestro registro tributario de renta empresarial sigue la misma línea y base que teníamos al 31 de diciembre del 2019 para un 14B, excepción del 14D3, reiteramos, 1, valores históricos,
2, imputación en orden cronológico. 3, si tiene RAP, a este RAP va a descontar impuestos de primera categoría pagados en el 2020 o la diferencia 14T letra A, según artículo 14 transitorio de la ley 21.210, solamente por esta vez, pudiendo quedar este RAP negativo, y es la primera imputación que debe efectuar a todo evento, ¿ya? Porque así está establecido de acuerdo a la ley 21.210. Y por lo tanto, la otra novedad que comentábamos es que si bien es cierto el gasto rechazado del inciso segundo a todo evento ese impuesto relacionado se descuenta como última imputación quedando negativo, es que este gasto rechazado del inciso primero del artículo 21 no afecta al 40, tiene la misma naturaleza. Así que ese es el reforzamiento. Creo en lo personal que muchas empresas no tienen tantos movimientos ni reciben dividendos, por lo tanto este es un escenario base que les va a permitir a usted ver cómo es la completitud y el llenado de este registro. Así que la idea es ayudarles en este proceso de declaraciones de impuestos. Y por eso vamos a ver en nuestro maravilloso formulario 22 cómo lo traspasamos. Recuadro número 20. Registro tributario de renta empresarial, ¿cierto? Aquí traemos el RAI, consideramos el RAP. Recuerde usted que antiguamente esta información, el Servicio de Impuesto Interno lo solicitaba a través de la aclaración jurada 1938, 14A o 1939. Pues bien, esa declaración jurada, no han sido derogadas. Por tal razón no tenemos que informarle al servicio a través de ellos, sino que lo hacemos a través del formulario 22, recuadro 20, y por lo tanto vamos traspasando los valores, reversamos las disminuciones propias. Aquí usted informa los 6 millones, aquí informa el pago de impuestos de primera categoría, y aquí en aumentos propios del ejercicio 34.850. Si bien es cierto, tiene otras columnas, otras filas incorporadas, pero esto es a propósito de temas muy específicos, como si imputó algo del ISFUT, si hay aumento o disminuciones por reorganizaciones. Entonces, tenemos que considerar todas esas situaciones en este formulario y por eso en este recuadro. Quizás usted va a ver que es extenso, hay columnas que no va a ocupar, pero tenemos que sí o sí, cuando se estructura este recuadro, considerar esas partidas. Y así, ¿cierto? El ingreso no renta, traemos nuestro STUT y por lo tanto llegamos a nuestro RAI para el ejercicio siguiente. El recuadro 20 es solo el registro de renta empresarial y movimiento del STUT. Y al ladito tenemos el recuadro 21 en el cual traspasamos el SAC. Y en el SAC, ¿cierto? Mire, aquí tenemos los no sujetos a restitución, los 2.300.000, que sería la base imponible. Si hubiera tenido remanente, si trajese remanente del ejercicio anterior, lo informamos aquí. Pero este recuadro número 21 es solo por impuestos de primera categoría de la base imponible generada en el ejercicio. Entonces, consideramos los 2.300.000 que están aquí en nuestro retre, ¿cierto? 2.300.000, los 22.000. Entonces, ¿cuál sería el problema? A veces que uno cuando traspasa estos valores se puede equivocar de línea, de código, y a veces tiene esta impugnación. Así que le pedimos que ojalá usted tenga un archivo base, que vamos a compartir próximamente, este Excel, para que vaya traspasando los valores. Pero como es una planilla en Excel, usted tiene que igual revisar que el traspaso sea en la columna correcta, o también a veces pasa que cuando uno lo digitaliza en el formulario 22, tenga problemas. A mí me pasó en varias oportunidades en que estaba mirando, ingresar la información, era la 1, la 2 de la mañana trabajando, ¿cierto? En abril, ofertas 1000, y se puede uno equivocar. Así que la idea es que ojalá con anticipación pueda ir completando sus hojitas de trabajo, pero todavía estos formularios es provisorio, así que ya va a venir la publicación definitiva para que pueda trabajar con toda tranquilidad. Bueno, y también es importante lo que dentro de las observaciones y preguntas que nos levantan y acotaciones, así que Evelyn, le doy gracias por su acotación, y importante es que consideremos que pudiese ocurrir que haya una imputación, ¿cierto? Que los retiros fueron
100 millones, a ver, supuesto usted 100 millones, entonces se llevó el RAI, se llevó el RAP y se llevó todos los créditos por impuestos de primera categoría acumulados al 2017, ¿ya? Y por lo tanto, surgía la duda, cuando yo asigno el crédito por impuestos de primera categoría de la tasa TEF, ¿qué tope tenía que considerar? ¿El tope del 011-111 o el tope relacionado con el factor del 25%? Y aquí, de nuevo, en la circular que estuvo en consulta pública por la ley 21256, el Servicio de Impuesto Interno señaló que el tope para la tasa TEF en el régimen 14D3 sería el relacionado con la tasa del 25%, es decir, 0,333333. Hay que esperar, ¿cierto?, la circular definitiva, pero mientras tanto vamos a decir que el tope de la tasa TEF para un 14D3 va a ser, ¿cierto?, la división entre 25 y dividido por 75, pero esa información la encontramos en la circular 2 del 2015 y si lo trabajamos sería 0,3333 y diga 33. Eso, así que gracias Evelyn y también gracias a todos quienes nos hacen buenas preguntas a través de este chat. Perdónenos, discúlpenos que no le podamos responder otro tipo de preguntas que nos han hecho. Y lamentablemente esta charla está enfocada solamente en el registro tributario de rentas empresariales y esa es la idea de poder guiarles. Así que, si bien es cierto, van a ser los menos casos, pudiese ocurrir, pero estamos en espera de la circular definitiva a propósito de la ley 21256. ¿Cierto? Pero, mientras tanto, con la que estuvo en consulta pública, vamos a trabajar este factor. Bueno, y también había otra pregunta en el chat que yo alcancé a leer, traté de traspasarla, pero no sé, no lo pude. Es que quería el colega o la colega, no sé, porque parece que era anónimo, decirnos cómo se traspasaba el tema del retiro. Entonces, lo primero que decíamos, el retiro de los 7 millones se rebaja histórico en el registro tributario de renta empresarial y luego en nuestro papel de trabajo, ¿qué hacemos nosotros? Como sugerencia, cada uno tiene sus propios papeles de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos aquí nosotros? Bueno, tomamos los socios sus retiros, ¿cierto? Al igual que fueron imputados en el registro tributario, 4.500.000 y 2.500.000. Me voy a mover aquí, permiso. Aquí está 4.500.000, 2.500.000. Bueno, vamos a colocarlo aquí al ladito mejor. Listo. Entonces traemos los valores, 7 millones cada uno, sus créditos no sujetos a restitución con derecho de devolución y por lo tanto tenemos el total de crédito, ¿sí? Aquí no se llevó la totalidad de los créditos y por lo tanto es el dato que traemos. Y luego aquí aparte nosotros lo actualizamos con el factor del mes que corresponda, ¿cierto? Acuérdense que la imputación dijimos que era en orden cronológico y por lo tanto el 20 de octubre que hizo el primer socio de los 7 millones, nuestro gran y querido profesor, el señor Ortiz, que hizo aquí el retiro y lo hizo en el mes de octubre, y octubre era 0,5. Noviembre, ¿cierto? Como fue en IPC negativo, entendemos que el IPC es 0 y por lo tanto vamos a tener esa situación, 0, no se actualiza. Ya. Y luego que tenemos la partida histórica, aquí abajito, en nuestro hojita de trabajo, colocamos, incorporamos los valores actualizados, prepararnos ya para declarar el formulario 1948. Y usted lo va a mirar y va a decir, es súper largo, tiene más de 30 columnas. Estoy de acuerdo, es súper largo y extenso, porque tenemos que considerar todas las situaciones y las casísticas en las cuales se encuentran las distintas situaciones. Quizás usted solamente va a ocupar 2 o 3 columnas. Entonces, en este caso en particular, tenemos todo el formulario a la vista y vamos traspasando los valores. Uno son los créditos, los retiros con créditos generados a contar del 2017 y otro aquí tiene créditos con tasa TEF. Tiene crédito voluntario y sin derecho. Todos estos créditos, ¿cierto? Estos retiros fueron imputados
a utilidades con crédito del 2017. Por tal razón, vamos a tener que considerar solo esa partida. Entonces, aquí usted podría irse aquí a datos, agrupar, y lo agrupamos y tratamos de no ver tantas columnas, porque a veces uno se complica y después si quiere mostrar las columnas, pincha ahí y los va viendo. Entonces, esa es la razón de que como Servicio de Impuesto Interno tenemos que preparar un formulario que nos permita tener toda la cantidad de la renta y los créditos asociados para, ¿cierto?, tener certeza de los valores. Y luego hay 2.150.000, aquí el socio eran 2.500.000, perdón, pero en nuestra preparación esos 2.500.000, el 0,5 son 2.512.000 y por lo tanto se registran imputaciones y se tiene que mostrar actualizado. No hay renta exenta, no hay ingreso no renta, entonces me permite un minutito, estamos en vivo aquí, lo acortamos para que veamos que al final son pocas las columnas. Y los créditos asociados a renta afecta, bueno, tenemos los 502.000 en los 495, que serían los 495 y 770 históricos, que paso 1, determinamos nuestra hoja de trabajo, registro tributario. Paso 2, en una hojita aparte, nosotros nos preparamos para actualizar los valores y así sea mejor su traspaso y control a nuestra declaración jurada. Y al igual que recién, yo los voy a agrupar para que usted vaya viendo que, si bien es cierto, es una gran cantidad de columnas, pero no vamos a ocupar más. No vamos a ocupar la sujeta a restitución, no vamos a ocupar tampoco el 2016, porque en nuestro ejemplo no tenemos rentas acumuladas y por lo tanto vemos que se achican bastante las columnas. Así deberá ser en un caso que estamos viendo simple, que tenga estos antecedentes, pero téngalo usted por tranquilidad y por certeza que hemos hecho todos los esfuerzos para evitar y tratar de simplificar los procesos, pero a veces es complejo. Bueno, entonces hemos completado el ciclo, porque finalmente están los certificados de los socios, y el certificado de los socios, aquí se incorpora la fecha del retiro, ¿cierto? Este certificado número 70, el RUT de propietario del señor, en este caso Ortiz, 18 millones, es un jovencito él, muy simpático, y tiene cierto el monto histórico del retiro, su actualización, y por lo tanto certifica usted a través del certificado número 70 de la renta, que son valores iguales e idénticos a lo que va a estar en la declaración jurada número 1948. Así que bien, ese ha sido nuestro ejercicio completo que usted vio paso a paso a través de estas 3 charlas, cómo hicimos nuestra base imponible, lo traspasamos al recuadro número 17, ¿cierto? Hicimos nuestro maravilloso capital propio tributario simplificado, nuestra hoja de trabajo lo traspasamos al recuadro número 19, luego nos preparamos nosotros para el registro tributario de renta empresarial con estas cambios que les comentaba, y aquí en el formulario 22 lo hemos aperturado en 2 recuadros, el 20 y el 21, para evitar confusiones y un recuadro tan grande y extenso. 20 los valores, las bases, y 21 los créditos. Y finalmente vimos el certificado. Así que ahora vamos a hablar con Nicole. Oli. ¿Cierto? Está por ahí Nicole, atenta, para ver si que hay algunas preguntas que quizás fueron recurrentes o algo que habría que reforzar en esta saga de charlas, porque hoy día finalizamos con mucha pena nuestro régimen 14D3 ProPyme general, ¿sí? Última clase, charla, perdón, y porque la próxima semana estamos con el régimen de transparencia. Así que, Nicole, usted nos cuenta. Sí, una de las preguntas que más se repitió es respecto del impuesto de primera categoría pagado en abril. Y respecto de esto, podemos señalar que hay que verificar para este primer ejercicio a qué régimen estaba acogido la empresa el 31 de diciembre del año 2019.
Si estaba acogido al régimen de renta atribuida, cuando tenga que imputar el impuesto de primera categoría a los registros de renta empresariales, va a tener que imputarlo en la columna RAP del registro REX, por haber estado acogido al régimen de renta atribuida en el año anterior. En cambio, si estaba acogido a la letra B del artículo 14, es decir, el régimen semi-integrado, al 31 de diciembre del 2019, tal y como lo señaló Gerardo en el ejercicio, que esto ya constituye una disminución patrimonial en el capital propio tributario. Entonces, respecto de este, no se debe hacer nada, ¿ya? Otra pregunta frecuente es, ¿qué es el IPE? A ver, Nicole, ¿me da un minutito? Sí, diga. Sí, usted está viendo el Excel, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, mire, vamos a hacer algo, voy a hacer algo un poquito extremo. Aquí. Ya. Solamente tenemos el RAI y el RAP y pagamos el impuesto de primera categoría. Y aquí voy a ocultar y se echó a perder todo. Y no hay más movimiento. Ya, voy a sacar esta hojita. ¿Ya? Porque para simplificar, estoy abriendo el bosque. No tenemos crédito tampoco, no en materia de la situación en discusión, y la idea es que quede todo clarito. Entonces ya, determinamos que nuestro RAP inicial eran 6 millones y nuestro RAI eran 6 millones. Y solamente, como bien dice usted, Nicole, hay que rebajar el pago del impuesto de primera categoría, y por lo tanto, si no hubiera más movimiento, diríamos que son 2 millones el saldo del RAP. Alternativa 1. Alternativa 2. Mi RAP era solo de 1 millón de pesos. O mejor dicho, no tenía RAP. ¿Qué va a pasar ahí con nuestro RAP? Va a quedar con saldo negativo, o sea, va a arrastrarlo por século seculorum. Ese va a ser el valor inicial. ¿Ya? Jaime también hacía la misma pregunta. Claro, esa también fue una de las preguntas que se repitió. ¿Qué pasaba si el RAP, esta columna quedaba negativo? Sí, por eso era importante. A mí me gustan mucho los números, ustedes lo saben, Nicole, y muchos de ustedes, que me gusta aterrizar los valores, así que ojalá que haya quedado del todo claro esta figura que, como bien decimos, solamente una vez, como dice una canción por ahí, vamos a rebajarlo. ¿Y cuándo? Ahora es la oportunidad, en este año tributario 2021. Lo que pagó en abril del 2020, si era de 14A, renta atribuida, lo tiene que rebajar. También, respecto de eso, hay gastos rechazados que quedaron provisionados el 31 de diciembre del 2019, y si yo era renta atribuida y los pago con posterioridad, también voy a tener que rebajarlos de esta columna. ¿Ya? O sea, también, aparte del impuesto de primera, voy a tener otros gastos rechazados que voy a tener que rebajar con de esta columna si fueron provisionados en años anteriores. Claro. Ya, ahora sí, usted dijo que era la otra pregunta relacionada a qué se entendía por IPE, ¿no? Que claro, lo expusimos como IPE y no dijimos lo que significaba. Y claro, el IPE es el impuesto pagado en el exterior. ¿Impuesto por el exceso o no? Impuestos pagados en el exterior. Y se da cuando los contribuyentes soportan impuestos en el extranjero, y el artículo 41A tiene una metodología para darme como crédito ese impuesto pagado en el exterior. Entonces, por eso yo lo debo controlar en el SAC, y se asigna en conjunto con el crédito respectivo, ya sea 1 de enero del 2017, IPE generado a partir de esa fecha. SAC, si se lleva el retiro SAC de crédito hasta el 31 de diciembre del 2016, IPE relacionado a esos créditos. También se consultó harto si el RAI puede ser negativo. Y no puede ser negativo. O sea, si le da un valor negativo, tenemos que dejarlo como valor 0. Lo que sí... Adelante, Gerardo. Ya, aquí voy a hacer un supuesto, que digo que el saldo al término del ejercicio fueran 40 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me faltó un cerito ahí. Un cerito. ¿Dónde está? Aquí estaba. 40 millones. Chuta, nos va a dar negativo al RAI inicial, el código 1500. Entonces vamos a poner aquí 0. ¿Cierto? Eso. Eso. Ya, perfecto. También otra pregunta es
qué pasa con los SAC que se tenían hasta el 31 de diciembre del año 2019. Y eso fue regulado por el artículo 11º transitorio y nos señala que al traspasarse a estos nuevos registros, van a tener se van a mantener la calificación tributaria. Es decir, si tenía un crédito que no estaba sujeto a la obligación de restitución, a partir del 1 de enero del 2020, mantiene esa calificación tributaria. Y creo que esas fueron las preguntas. También creo que leí por ahí harto si el capital propio tributario que considero para la determinación del RAI puede ser negativo. Y sí, tal y como lo está proyectando ahí Gerardo, puedo partir de un capital propio tributario positivo o negativo. Lo que no puede ser negativo, para efectos de considerarlo en el registro, es el RAI, el resultado final. Que ese yo voy a tener que dejarlo como valor 0. Pero cuando lo determine, el capital propio tributario sí puede ser negativo. Sí, mire, a mí en alguna oportunidad un gran profesor, Roberto San Martín, me dio un muy buen consejo y me decía, mira, si necesitas ver ciertos temas de tributación específica o partida en particular o cómo se hace un proceso, vaya usted y mire el suplemento tributario a través de estos recuadros o códigos. Usted va a poder apreciando cuál es la mecánica y el procedimiento, y también usted encontrará ejercicios adicionales. Así que una invitación es para que también cuando existan dudas o temas que quiera mirar y profundizar, mírelo a través del suplemento tributario, ¿ya? También, no sé si quedan más preguntas, Nicole, porque ya estamos con la hora encima. Más frecuentes. Esas fueron las preguntas más frecuentes. Sí. Recordar entonces que ya estaríamos dando por terminado nuestro ciclo de charlas relacionada con el 14D número 3 y agradecer a todos la participación y recuerde que tratamos de responder bastante las preguntas en el chat, a veces producto de que nos llegan varias, hay que revisarlas, clasificarlas. Ahí María José y Paula estuvieron mirándolas, respondiéndolas, esperamos que haya sido del todo claro. También nos estaba acompañando Raúl en los controles. Y con Nicole estamos muy agradecidos que haya participado con nosotros y inscríbase al régimen de transparencia próximo martes y jueves y semana subsiguiente 14A. Reiteramos que el material, las charlas, esperamos subirla ya en el corto plazo en la página del servicio para que queden todos a su disposición. Así que por mi parte me despido, Nicole. Sí, muchas gracias por participar nuevamente en este ciclo de charlas. Muchas gracias a María José, a Paula y a Raúl, que están ahí detrás de cámara. Y inscríbanse en las próximas charlas. Muchas gracias. Bueno, chao, que estén muy bien. Chao. Hasta luego.